Bienvenidos a Espacios con Propósito. Hoy tenemos un tema muy esperado y es iluminación. Hemos dicho todo el tiempo que las dos cosas más protagónicas en el diseño interior son el color y la iluminación. Y hoy estamos aquí con Patricia Merizalde para hablar justamente de todo lo que implica, los impactos y cómo vamos a poder transformar nuestros espacios desde temas que aparentemente son tan básicos, pero que de verdad son muy protagonistas. La iluminación, antes de empezar, tiene mucho que ver con un montón de temas, pero además hace parte de nuestro ritmo circadiano. La iluminación, es decir, el día y la noche, marcan la producción de hormonas y todos los tiempos de vigilia y de sueño, que son muy importantes además para el bienestar en general, para temas de estrés, de serotonina, dopamina, de todo lo que tenga que ver con hormonas. Y es tan importante que incluso hay países nórdicos donde se utiliza la fototerapia. Es decir, como no les llega luz solar, lo que tienen que hacer es compensar porque hay trastornos asociados justamente a las estaciones. Entonces, con eso dicho, parece muy como que no tiene tanta relevancia, pero es de verdad relevante a la luz, valga la pena la redundancia, de cómo se ilumina, por ejemplo, una oficina. En Cornell hicieron un estudio en el 2019 donde intentaron entender el efecto de la luz y lo que concluyó el estudio es que podían disminuir hasta el 80% de los dolores de cabeza con la iluminación correcta en espacios donde se necesitaba alta productividad. Y un tono de luz, una forma de la luz puede cambiar un espacio frío, volverlo cálido. Y puede hacer sentir que yo estando incluso en la sala de mi casa me sienta como en una oficina. Y eso es solamente con el color de la luz que tengamos. Entonces, es tan importante que por eso tiene como todos estos efectos. Y ya, para entrar en materia, la primera pregunta es, ¿qué nos aporta una iluminación correcta? Muchísimo. Agrega personalidad al espacio, estimula la mente, nos relaja, nos tranquiliza dependiendo del tipo de luz que sea, nos permite destacar los accesorios, es decir, mostrar este accesorio, porque todos sabemos que la luz incide sobre el color. Si yo no tuviera luz, yo no vería el color de esta lámpara, por ejemplo. Me ayuda a destacar objetos, por ejemplo, objetos como de exposición, una escultura, un cuadro, una planta, un elemento que yo quiera convertirlo en un punto focal y que se vea muy importante, lo destaco con la iluminación. Lo que tú decías también, baja la temperatura de un espacio muy frío, la iluminación cálida, y por el contrario, la iluminación fría refresca psicológicamente el espacio. Okay. ¿Qué tipo de luz hay o cómo se clasifica eso? Existe la iluminación general, que es la que normalmente tenemos en los cielos, que es la iluminación principal, que es una iluminación potente pero difusa, que se me reparte en todo el área. Existe la iluminación ambiental, que son los toquecitos que yo doy, por ejemplo, en una sala con una mesita donde tenga una lámpara con una pantalla o las lamparitas, por ejemplo, en la mesa de noche. Existe la iluminación indirecta, que es la que se refleja en las paredes o en el cielo y que yo la tengo escondida en algún sitio. De hecho, por eso se llama indirecta. Por ejemplo, en las dilataciones del cielo o en una moldura, que yo no veo realmente la línea de luz, pero veo el efecto. Existe la iluminación de tareas, por ejemplo, que son las iluminaciones que uno utiliza o para la oficina para trabajar o para los escritorios de los niños. Y la iluminación puntual o focal, que es importantísima, que es con la que yo destaco algunos elementos y que debe tener un ángulo de luz muy cerrado para que se me dirija específicamente a un elemento. Es decir, la diferencia está en que la una ilumina todo el espacio y la otra me secciona partes. Ok, ¿y cómo es el tema de la luz cálida y la luz fría? ¿Y cómo se utiliza? ¿Cuál en dónde? ¿Cómo cuándo? La luz ¿Puede uno cambiar un bombillo un día frío, otro día cálido? ¿Cuál debería pues ser? poder sí. La luz cálida normalmente es la que es amarilla, como su nombre lo dice, cálido, es amarillenta.
Y ahora, hoy en día se da más con luz LED, porque anteriormente la manejábamos con el bombillo incandescente de toda la vida, pero eso ya está pues muy recogido del mercado. Ahora se maneja con luz LED. Hay una luz neutra que ahora tiene mucha tendencia y hay la luz fría. ¿Para qué se utiliza cada una? Por ejemplo, la luz cálida se maneja para las áreas sociales, para la sala, para el comedor, para la alcoba, para las áreas pues, sociales y privadas de uso común. La luz neutra se utiliza en la cocina, se utiliza en los sitios de estudio, en el patio de ropas, por ejemplo, en la zona de ropas, en oficinas, y la luz fría se utiliza en hospitales, en oficinas también, es más luz de trabajo, en los Como baños el también. bombillo de neón, ¿no? ¿Cómo es? No, ese de neón ya está muy mandado a recoger, no, todo no se note tipo de la edad. luminarias vienen en luz cálida, luz neutra o luz fría. Esas son pues como las que se utilizan en el día a día. Y depende del uso que se le vaya a dar, es cada una. Ahora, ¿qué es lo ideal? Manejar varios tipos de luz en cada espacio. Si yo tengo la sala únicamente iluminada con la iluminación general, pues no tengo contraste, no tengo efectos, no tengo ambientes diferentes. Es distinto yo estar leyendo a estarme tomando un vino, entonces tener una iluminación para una noche romántica, por ejemplo, o a estar en un ambiente de fiesta. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el comedor. Entonces podría uno tener que como varios, mejor dicho, la iluminación general, voy a decir cálida. Lo ideal es mantener mínimo 3 tipos de iluminación en las áreas de vivienda. Pero ¿cómo? Es decir, eso es fácil decirlo, pero yo como que no lo entiendo muy bien. 3 es que una lamparita. No, estamos hablando de tipo, no estamos hablando de lámparas, estamos hablando de tipo de iluminación. Lo que te expliqué es cuál es la iluminación general, cuál es la indirecta, que es la que te digo que va guardada, cuál es la puntual o focal, que es con la que yo dirijo a un elemento, y cuál es la ambiental, que es con la que yo genero un ambiente diferente, lo que te estaba hablando. Por ejemplo, quiero un ambiente romántico, tengo una luz más bajita. Ahora, una cosa muy importante es atenuar la iluminación. Lo que normalmente la gente llama dimmer es que yo lo bajo el nivel de iluminación y cambio totalmente el espacio. Lo subo y ya se me vuelve un espacio abierto para otros usos. ¿Y sería entonces recomendable en la iluminación general uno poder dimerizarla? Sí, claro. Lo ideal es dimerizarla. Por lo menos en algunos espacios, sala y comedor. En la cocina no tanto, porque pues en la cocina uno necesita una luz que le dé muy buena reproducción del color, que tú estés viendo la carne del color que es y las verduras del color que son. Entonces ahí no necesitamos, a no ser que en la cocina tengamos una barra y queramos poner una luz cálida que ya nos dé un toque bonito. Pero ya no tanto en la zona de trabajo, porque también hay un tema... En la zona de trabajo lo ideal es que sea luz fría. Que tiene que ser funcional, ¿no? Claro. Porque un baño normalmente se utiliza la luz fría. En el baño normalmente se utiliza neutra o fría. Sin embargo, hay casos en que uno puede poner una lucecita un poquito más cálida en la ducha, por ejemplo, pero en la zona donde uno se va a maquillar o donde el señor se va a afeitar, debe haber muy buena iluminación y debe estar dirigida, debe estar en los lados o en la parte de arriba del espejo, porque si está encima de mi cabeza me va a dar una sombra o va a deslumbrar. Ok. Bueno, ¿qué tipos de lámparas y para qué usos? Existen lámparas de techo, que todos las conocemos, que es la lámpara que se descuelga en la sala, por ejemplo, o en el comedor, que lo ideal es que, por ejemplo, en el comedor, si mi comedor es redondo, pues yo tenga una luminaria que tenga esa misma forma circular. Okay. Si mi comedor es rectangular, lo ideal es que la luminaria tenga el mismo concepto rectangular, a fin de que no me dé claroscuros, de que cuando estemos comiendo la comida esté iluminada y nosotros estemos iluminados, porque es frecuente a veces encontrar que en la mitad de una mesa de 2 metros hay una lamparita miniatura, me deja sombra en los laterales. Además de que es muy importante que las formas que están en la planta se repitan en el cielo. No quiere decir que si yo pongo una lámpara rectangular tiene que ser un rectángulo, yo puedo tener 3 cilindros formando un rectángulo sobre la mesa del comedor, por ejemplo. Importante tener en cuenta ahí, por ejemplo, que la luz no destelle. Entonces hay unas medidas especiales para poner esas luminarias que debe ser entre 65 y 80 centímetros, donde quede el ala. Y otra cosa importante es que el bombillo esté tapado para que no deslumbre a la persona que está comiendo. Okay. ¿Sí fue esa la pregunta o me desvié del tema? No, esa era, ¿qué tipos de lámparas y para qué usos?
Lámparas de pie, ¿cómo se llama? Bueno, De entonces piso. me desenfoqué un poquito. Las lámparas de pie pueden ser para luz de lectura. Yo puedo tener, por ejemplo, en mi alcoba o en la sala, una lámpara de pie dirigida si voy a leer. O puede ser con una iluminación que dé al techo y se refleje para dar un efecto especial. Las lámparas de mesa normalmente funcionan o como complemento, como una luz ambiental, o para las mesas de noche de la alcoba, que pueden ser simplemente decorativas para generar el efecto de luz, o pueden ser lámparas de lectura, que en ese caso deben ser más altas, obviamente, o pueden venir en los laterales en el muro, dirigidas hacia la persona que está leyendo. ¿Cuál es la recomendación? Que esas lámparas sean independientes para que si dos personas están en la misma cama, pues el que vaya a leer no incomode al otro. También pueden ser descolgadas, es otro tipo de lámpara que son descolgadas y me generan un efecto sobre la superficie donde se refleja. Bueno, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de iluminar cada espacio? Importantísimo tener en cuenta el mobiliario, es decir, cuál es la ubicación de los muebles, porque yo debo generar la iluminación, por ejemplo, en las circulaciones. Entre la sala y el comedor normalmente hay un espacio, esa es la parte que debe ir iluminada. Esa iluminación no debe estar, por ejemplo, encima del sofá, porque eso nos va a destellar cuando estemos cuando estemos interactuando con interlocutores. Importante tener en cuenta el color del espacio. Cuando yo tengo unas paredes claras, la iluminación se me expande, se me aumenta, se me incrementa. Cuando tengo paredes oscuras, yo tengo una pared verde o vino tinto o un muro en madera oscuro, esa iluminación absorbe iluminación, entonces necesito más iluminación. O si tengo una superficie brillante, me va a destellar sobre la superficie la luz. Y si es mate, obviamente. Si yo tengo un mueble en madera clara, por ejemplo, me ilumina más el espacio que si la madera es oscura. Entonces, para saber qué tipo de iluminación manejo, es muy importante conocer el color que tenemos en el espacio, el tipo de mobiliario y los materiales. Ok, ¿y qué significa la iluminación por capas? Por capas es básicamente ejecutar esto que te conté, de manejar varios tipos de iluminación, es decir, la primera capa es la iluminación general, la segunda capa puede ser la ambiental, que son toquecitos decorativos y ambientales, como su nombre lo dice. La tercera capa puede ser indirecta o puede ser puntual o focal, que es la que yo dirijo al cuadro, al espejo, a un papel de colgadura que yo quiero que se me vuelva bien protagónico. Tengo un nicho, por ejemplo, y puse un cuadro bien lindo, entonces le dirijo un punto de luz que me destaque ese elemento que tengo allá. Entonces mira que lo uno son complementarias, ¿sí? No compiten, ¿me entiendes? No es que yo coja a poner una excesiva iluminación, sino que cada una tiene una función especial y no tienen que estar encendidas al mismo tiempo. Es de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Bueno, ¿y en qué momento, o más o menos voy más bien a repasar algo que hablamos hace un par de episodios en el de decorar con bajo presupuesto, que ahí digamos que estaba como muy claro cómo empiezo y cómo termino un proceso de decoración? Y en ese orden de ideas, entendiendo que tenemos como, voy a hablar de capas de luz diferentes, entonces las luces y los elementos puntuales se escogen en diferentes momentos del proceso, ¿no? Porque entonces las luces principales, las del plano general, pues están como en el inicio de un proceso de decoración, porque toca romper el muro, toca pasar el cable, y al final terminan estando los decorativos, es decir, lo que al final, después de todo, es que uno dice, ahora sí quiero esta lamparita aquí. Lo ideal es cuando uno empieza a intervenir en un espacio, en la parte de interiorismo, tenga una planificación desde el momento en que empieza. Siempre. Desde el momento en que empieza. Entonces yo sobre planos puedo empezar a definir cuáles son los puntos de luz, porque también pasa que a veces hay que romper, hay que canchar, hay que tapar, hay que estucar, hay que pintar, hay que hacer reprocesos. Entonces lo ideal es yo tener definido el espacio desde antes de entrar, a no ser que ya sea una casa con muchas preexistencias y vamos a entrar a intervenirla. Pero si, por ejemplo, vamos a entrar a un apartamento nuevo que está en proceso o que está en final de la obra, uno tiene en cuenta todos esos detalles y lo que va a manejar en todo el entorno, pues en todo el concepto decorativo y en el estilo. También hay
lámparas para cada estilo decorativo, pues materiales, por ejemplo, metal o madera o rafia o fique, o ahora que existen mucho las luminarias naturales, que además que las han visto en Medellín, están regadas en todos los restaurantes. Claro. Y ahí, ¿cómo se asocia esto a temas de sostenibilidad? Porque entonces lo otro es, si hago 5 capas de luz, estoy diciendo cualquier cosa, al final esto está todo gastando energía, gastando energía, gastando energía. Es muy importante tener en cuenta que si a sostenibilidad se refiere, entonces manejamos la iluminación LED, que como es de tanto rendimiento en el tiempo, no se desecha tan rápido, ¿sí? Y además ahorra mucha energía. Es la más adecuada pues para hablar de temas ecológicos o de sostenibilidad. Bueno, ¿cuáles consideras que son los errores más frecuentes a la hora de hacer un proceso de iluminación? Por ejemplo, no tener en cuenta esos detalles previamente, por lo que hablábamos que entonces después toca hacer unos desbarates. Ese es uno de los errores. Otro error puede ser sobreiluminar, es decir, exagerarme en la iluminación. No colocar la iluminación en los puntos adecuados, porque si yo, por ejemplo, en la cocina dirijo un punto de luz a una cocina en poliuretano que tiene un material brillante, eso me va a destellar, me va a dar un efecto allá y me va a rebotar. Un error, por ejemplo, no tener una iluminación complementaria en la cocina debajo de los gabinetes de los muebles. Tener una cinta LED, por ejemplo, que me ilumine la superficie de trabajo, porque si yo tengo nomás una iluminación central, cenital, con mi cuerpo, con mi sombra, voy a tapar la zona de trabajo. Y el más importante y que no necesita mucho presupuesto, que siempre le he dicho a la gente, por nada del mundo, un bombillo a la vista. Por nada del mundo, pues, que yo reciba el apartamento y tenga bombillos o unos ojos de buey, por nada del mundo, porque hay lámparas para todos los bolsillos y para todos los presupuestos. Pues yo puedo comprar una pantalla de 50, de 100, de 200, de 500 o de 5 millones, o una super lámpara bien hermosa. Pero, ¿y en el patio de ropas? No, en el patio de ropas pues es distinto, pero hoy en día se utilizan unas pantallas muy lindas que son tapadas y que tapadas precisamente para que no destellen, para que no hagan un reflejo, y son bonitas. Lo mismo que en la cocina también se utilizan, o unas lámparas lineales muy lindas y muy discretas, pero un bombillo pues es lo más, porque no es ni siquiera de presupuesto, porque lo que les digo, hay para todos los bolsillos. Y yo creo que lo más importante de esto es las conclusiones. Entonces, de nuevo, sale la misma conclusión consistentemente, episodio tras episodio, ¿no? Planificar previamente. Y en esto sí que es cierto, en todo lo que tenga que ver con salidas eléctricas, con tomas, con todo eso, porque pues eso conduce a desbarates. Es muy distinto si yo compré un elemento que no me gustó y lo voy a reemplazar con otro, guardo este y de pronto en otra oportunidad lo saco y lo cambio. Pero en esta parte de iluminación habría que hacer desbarates si no se programa con tiempo. Vale, entonces yo creo que aquí hay como varias conclusiones. Primero, uno podría hacer una que otra intervención rápida sin abrir muros, sin tirar cables, con elementos puntuales, que ya es lo último de todo proceso de diseño. Quiero una lámpara aquí para leer, quiero una lámpara en el centro de mi mesa, quiero una lámpara, o quiero poner, hay lámparas de todos los estilos y de todas las formas. Y eso podría ser una intervención rápida que con una buena lámpara puesta en un buen sitio ya se ve un cambio, ¿no? Muy importante tener en cuenta que cuando son decorativas tenemos que considerar que no nos funcionan, por ejemplo, para una circulación. Si yo voy a iluminar un pasillo, tengo que pensar es en que cuando voy caminando con mi sombra no haga un efecto que me pueda tropezar, o bajando unas escalas y que yo piso la iluminación con mi sombra. Entonces es muy importante asesorarnos a la hora de definir qué tipo de iluminación llevan las escalas, porque ahí no tanto pensamos en decorativa, sino en funcional y en seguridad. Listo, entonces ahí hay otra conclusión. Hay luz decorativa, iluminación decorativa y iluminación funcional. En cualquiera de las dos es importante saber cuál es el concepto que yo quiero para no equivocarnos, para no comprar una cosa que después más o menos eso no era exactamente lo que queríamos, pero que con eso se pueden hacer transformaciones y cambios visuales rápidos. Pero si queremos, es un proceso de iluminación completo, de hacer un cambio wow, ahí sí necesitamos hacer todo
vamos a decir, la organización completa, el proyecto completo e ir ejecutando. Y es muy importante entonces, que lo hablabas ahora, tener en cuenta el mobiliario, el tamaño de la lámpara, el formato de la lámpara, el color. Bueno, muchas gracias por seguirnos en Espacios con Propósito. Este capítulo también daría para muchas otras cosas, pero por el momento, con esto podrían ustedes tener una revisión rápida. Si escuchan todos los episodios anteriores y empiezan a hacer cambio tras cambio tras cambio y al final van a tener un palacete básicamente, pues nos mandan sus fotos, por favor. No, y en un futuro podemos desarrollar uno de espacio por espacio. ¿Cuáles son las recomendaciones para cada espacio? Perfecto. Pues síganos en nuestras redes, en Instagram, Patricia Merizalde Decoraciones. Muchas gracias.